sobre ese cuadro. Bueno, muy cuando interesante. quieras. Bueno, vamos primero a Diderot Art, a ver qué nos trae hoy nuestra plataforma digital de arte contemporáneo, que nos traen al artista Adrián Perrone. Es un artista que se inspira en estéticas de arte pop, de arte urbano. Perrone, exactamente. Y tenemos diferentes cuadros acá de él de tamaño medio, hechos con distintos materiales, con aerosol, por ejemplo, con arena, con yeso. Acá los podemos ver. Así que si les gustan los cuadros de Adrián Perrone, los pueden encontrar en Diderot Art, plataforma digital de arte contemporáneo. Por ejemplo, si querés uno para el Día del Padre, podés pedir un... Muy bien. Pedite un cuadro de Adrián Perrone para el Día del Padre, Carlos. Me encontré con una pintora el otro día que me dijo, ¿vos tenés el programa sobre arte? Sí, a mí a veces me preguntan cosas de arte. Eso. Camila logró eso. Un programa sobre arte, sí, ahí está. Fantástico. Toma, sí, le dije. Ahí tenés, sí, ¿por qué no? Bueno, arte y política. Ahora vamos al programa de política e historia. Vamos a hablar sobre las candidaturas, cómo se seleccionaron candidatos a lo largo de la historia. Y voy a regir diferentes momentos históricos y voy a empezar por 1810, el momento en el que se hacen las primeras elecciones, ¿no? La primera década revolucionaria, ya hay elecciones, pero en ese momento estaba mal visto presentarse públicamente como candidato. Estaba feo ese querer venderse uno mismo. Entonces, las candidaturas se decidían a puertas cerradas, en casas, en cafés, en tertulias, y no se hacía publicidad de las campañas o de las candidaturas, sino que había esos debates más bien cerrados. Lo que empezó a pasar es que esto empezó a ser visto como algo muy de logia secreta, lo de mantener en espacios cerrados las candidaturas. Entonces, hacia 1820 se empiezan a debatir candidaturas más en el espacio público, principalmente en la prensa. Empiezan a aparecer en las prensas los diferentes candidatos posibles. Ahora bien, ¿eso qué empezó a generar? Conflictos por las candidaturas, quién va a ser candidato, quién no va a ser candidato, muchísima incertidumbre electoral. Entonces, cuando llega Rosas a la provincia de Buenos Aires, va a decir, tenemos que ordenar, ¿verdad? No quiero todo este conflicto político. ¿Y cómo va a seleccionar Rosas a los candidatos? A dedo. Es decir, Rosas va a cambiar esa competencia que existía por las candidaturas y va a decir, no, acá va a haber una lista única, no va a haber competencia de listas, reduzcamos la incertidumbre, y esa lista única va a estar elegida por el gobernador de Buenos Aires, que va a ser Juan Manuel de Rosas. Esto cambia con la caída de Rosas. Con la caída de Rosas vuelve a aparecer la competencia electoral, las discusiones de candidaturas, pero también empiezan a aparecer espacios de los cuales van a salir los candidatos, como los clubes políticos o los primeros partidos políticos, que son partidos más bien laxos, que se arman para elecciones, pero los candidatos, los caudillos empiezan a surgir de esos espacios, ¿no? de los que logran reunir más seguidores en los espacios de los clubes políticos. Pero otra vez, esto generaba conflicto, incertidumbre, en muchos casos levantamientos armados. Digo, las elecciones del siglo XIX eran bien violentas. Entonces, cuando Roca llega a la presidencia, también va a querer orden. Va a decir, bueno, para lograr el crecimiento económico, progreso económico, tenemos que ordenar, tenemos que pacificar, dejar la política y la disputa política un poco a puertas cerradas. Entonces, entre 1880 y 1916, las candidaturas se van a decidir en círculos de notables, principalmente en el Partido Autonomista Nacional. Es decir, va a ser el PAN, el partido oficial, el que va a decidir las candidaturas en acuerdo con los gobernadores, pero las candidaturas a presidentes van a estar decididas principalmente por el presidente saliente, ¿no? El presidente saliente va a ser el gran elector en decidir quién lo iba a suceder. Como Alberto. Como Alberto, ¿no? Claro. Que está claramente ahí poniendo su dedo. Obviamente empiezan a aparecer partidos que cuestionan esto. El radicalismo, por ejemplo, cuando aparece en 1891, va a empezar a decir, bueno, esto es un problema, esto de la candidatura a dedo, y se van a convertir en partidos modernos. Entonces el radicalismo va a tener comités, convenciones, y los candidatos a presidentes y los otros candidatos van a salir de esas convenciones. Y de ahí sale, por ejemplo, Irigoyen en 1916. Es linda la historia de cómo se lo elige candidato Irigoyen, porque la convención radical vota que Irigoyen tiene que ser el candidato, pero Irigoyen dice, no quiero. Se hace desear, ¿no? Y arranca toda una especie de operativo clamor, diríamos hoy, a Irigoyen, con marchas a la casa de Irigoyen para pedirle que sea candidato, radicales que tienen cargos electivos que dicen que van a renunciar si Irigoyen no acepta la candidatura, y después de todo este operativo clamor, faltaban muy pocas semanas para la elección, ya la UCR no sabía qué hacer si no presentaba candidato, finalmente Irigoyen termina aceptando y diciendo que va a aceptar la candidatura. Un poco parecido a lo que decís que sucedió en 1810. Bueno, quedaba feo decir quiero ser. Quedaba feo decir quiero ser, entonces se hacía desear un poco y también para manejar un poco las internas dentro del partido. Pero lo interesante de ese cambio que vemos ahí es que ya no es un círculo de notables el que decide la candidatura, es una convención del partido.
Y así va a seguir siendo, aunque por supuesto, por ejemplo, la voz de Irigoyen para decidir que sea Alvear va a ser muy importante, pero sigue siendo una convención la que lo elige. Voy rápido, ¿qué pasa con el peronismo? Bueno, por supuesto, el peronismo, mientras Perón está vivo, el central para decidir las candidaturas dentro del peronismo va a ser Perón. Pero lo interesante es ver qué pasa cuando Perón ya no está, ¿no? Cuando muere el líder. 1983 son las primeras elecciones donde hay que elegir candidatos sin Perón. La presidenta del partido, Isabel, está en España, no forma parte de esa elección. Y quienes van a poner o van a tener más peso en la selección de los candidatos de Luder y Vittel va a ser el ala sindical. ¿Bien? El ala peronista, el ala política va a ser muchísimo más débil. Entonces son los sindicalistas, Lorenzo Miguel, los que van a tener peso en esa decisión. Eso resulta en una derrota. Entonces eso va a llevar en parte al proceso de la renovación peronista. Y una de las cosas que propone la renovación, y con esto cierro, es que los candidatos se elijan por voto directo de los afiliados, que haya una reforma de la Carta Orgánica. 1988, la elección interna del peronismo, donde Menem es electo candidato en una elección interna. Y para cerrar, lo que me gustaría decir es, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque le dio a Menem una legitimidad y un margen de maniobras para llevar adelante todo el proceso de reformas que sin esa elección interna con voto directo de los afiliados hubiese sido muy difícil seguramente. Excelente. Gracias. Excelente. Gracias, Carlos. Gracias. Vamos ahora a un corte rápido y la recibimos a Carola Gil con el whisky, como siempre viene Vilota, y vamos a aprender de ese gran maestro, Juan Domingo Perón, en la Escuelita del General. Ya volvemos.